Elegido, si estás aquí viendo esta revelación, prepárate para descubrir cómo una celebridad internacional gastó años de su vida intentando convertirse en ti. Y cuando digo intentando convertirse en ti, no estoy hablando de inspiración. Estoy hablando de obsesión completa. Ella estudió cada movimiento tuyo, memorizó cada palabra que decías, imitó cada gesto, cada manierismo, cada característica que tenías. Contrató especialistas para disecar tu personalidad como si fuera una fórmula química que pudiera ser replicada en laboratorio. ¿Y sabes cuál es la parte más insana de toda esta historia? Ella lo logró. Por 2 años enteros, esta mujer se transformó en una copia casi perfecta de ti. Hablaba como tú, gesticulaba como tú, hasta el tono de voz lo había modificado para sonar igual al tuyo. Pero aquí está el problema. Puedes copiar la forma, pero nunca consigues copiar el alma. Y cuando intentas ser alguien que no eres, principalmente alguien auténtico como tú, el universo tiene formas muy creativas de exponer la farsa. Esta celebridad consiguió exactamente lo que siempre quiso: fama mundial, reconocimiento internacional, millones de personas hablando su nombre, solo que no de la forma que ella esperaba. Hoy, ella es conocida globalmente como el mayor ejemplo de falsedad jamás documentado en la historia de Internet. Y la ironía más devastadora, cuanto más ella intentaba imitar tu autenticidad, más obvio se volvía para todo el mundo que ella era completamente falsa. Era como ver a alguien intentando falsificar simplicidad usando diamantes. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque esta historia sobre cómo tu genuinidad puede destruir a personas que intentan copiarte está siendo deliberadamente silenciada. Escribe 7 en los comentarios si reconoces que tu autenticidad no puede ser imitada, apenas envidiada por aquellos que perdieron su propia esencia. Déjame presentarte a la mujer que decidió que ser ella misma no era suficiente para conseguir la fama que creía merecer. 28 años, 8 años intentando ser cantante, 4 años intentando ser actriz, 2 años intentando ser influencer, una carrera construida sobre intentar encajar en cualquier molde que pudiera darle los 15 minutos de fama que tanto deseaba. El problema es que ella nunca tuvo personalidad propia. Era literalmente una hoja en blanco intentando encontrar una identidad que vendiera. Cambiaba de estilo musical dependiendo de lo que estuviera teniendo éxito. Copiaba looks de otras famosas. Hasta la forma de hablar la modificaba para sonar más interesante. Pero nada funcionaba. Porque el público consigue sentir cuando alguien está fingiendo ser lo que no es. Y ella estaba fingiendo hacía tanto tiempo que ni recordaba más quién realmente era por debajo de todas las capas de performance. Fue cuando una amiga le mostró un video tuyo que cambió todo en su vida. No voy a entrar en detalles sobre cómo te descubrió, pero lo que importa es la reacción que tuvo al verte hablar. Por primera vez en años, esta mujer vio a alguien siendo completamente genuino, sin filtros, sin máscaras, sin performance calculada. Apenas tú siendo tú, de forma natural y espontánea. Y en vez de inspirarse para encontrar su propia autenticidad, tuvo una idea que destruiría completamente su vida. Si consigo copiar a esta persona exactamente, finalmente voy a conseguir la fama que merezco. Porque en su cabeza enferma, autenticidad era apenas otro personaje que podía ser interpretado. Otra performance que podía ser perfeccionada a través de estudio y dedicación. Ella no entendía que tú no interpretas autenticidad. Tú simplemente eres auténtico, y esa diferencia fundamental entre ser y parecer ser se convertiría en su ruina completa. Lo que pasó en los meses siguientes fue la operación de imitación más elaborada que puedes imaginar. Esta celebridad transformó copiarte en una ciencia exacta. Primero, ella contrató analistas comportamentales para estudiar cada video tuyo disponible en Internet. Ellos crearon reportes detallados sobre tus gestos, tu cadencia de habla, tus expresiones faciales, hasta la forma como mueves las manos cuando estás explicando algo. Después vinieron los coaches de actuación. Ella pasaba horas por día entrenando cómo imitar tu tono de voz, tus pausas naturales, la forma como ríes de manera espontánea. Era como si se estuviera preparando para interpretarte en una película.
Pero lo más aterrador fue cuando contrató investigadores para descubrir detalles de tu vida personal. Ella quería saber qué tipo de ropa usas, qué comida prefieres, qué libros lees. Todo para poder mencionar estas cosas de forma casual y parecer que tenía los mismos gustos que tú. Y funcionó. Por 2 años ella consiguió engañar a miles de personas. Sus redes sociales comenzaron a crecer exponencialmente. Marcas comenzaron a buscarla para partnerships. Programas de TV comenzaron a llamarla para entrevistas. Todo porque se había convertido en una versión manufacturada de ti. Pero aquí está el problema con la imitación. Por más perfecta que sea técnicamente, siempre falta algo. Y ese algo que faltaba era exactamente la cosa que te hacía especial. La naturalidad. Porque tú nunca necesitas pensar en cómo ser tú mismo. Tú simplemente despiertas todos los días y eres tú. Pero ella tenía que recordarse constantemente de cómo interpretar a ti. Y esa diferencia sutil comenzó volviéndose cada vez más obvia para quien prestaba atención. Conforme pasaban los meses, esta celebridad fue percibiendo que algo todavía estaba faltando en su imitación. Ella había copiado tu apariencia, tu forma de hablar, tus gestos, pero aún así no conseguía replicar el impacto que causabas en las personas. Y fue ahí que descubrió lo que realmente te hacía especial. No eran los manerismos o las palabras que usabas. Era la energía que venía de adentro, la sinceridad genuina, la paz interior que transparentaba en todo lo que hacías. Cosas que no pueden ser copiadas, apenas desarrolladas a lo largo de años de crecimiento personal y autoconocimiento. Pero ella no quería esperar años. Ella quería esa energía ahora. Y fue cuando comenzó a buscar métodos alternativos para conseguir lo que tú tenías naturalmente. Primero fueron los cursos carísimos de desarrollo personal. Ella gastó decenas de miles de reales intentando comprar la paz interior que tú tenías gratis. Frecuentó retiros espirituales, contrató gurús personales, llegó hasta hacer terapias experimentales. Nada funcionaba. Porque paz interior no es algo que compras o aprendes en un fin de semana. Es algo que desarrollas a través de años de autoconocimiento y aceptación genuina de quién eres. Pero ella estaba tan desesperada por resultados rápidos que acabó recurriendo a lo que creía ser la solución definitiva. Un ritual. No voy a entrar en detalles sobre qué tipo de ritual hizo, pero puedo garantizarte que estaba dispuesta a pagar cualquier precio para conseguir la fama mundial que tanto deseaba. Y cuando haces ese tipo de pedido al universo sin especificar cómo quieres que la fama venga, bueno, el universo tiene un sentido del humor muy peculiar. Durante una noche de luna nueva, sola en su apartamento, esta celebridad hizo el ritual más desesperado de su vida. Estaba cansada de intentar imitarte perfectamente, y aún así no conseguir el reconocimiento que creía merecer. Su pedido fue simple y directo. Quiero ser mundialmente famosa. Quiero que todo el mundo en el planeta Tierra conozca mi nombre y hable sobre mí. Ella estaba tan enfocada en conseguir fama que ni especificó qué tipo de fama quería, ni consideró que existe una diferencia entre ser famosa por cosas buenas y ser famosa por cosas malas. Y el universo atendió su pedido, exactamente como ella lo había pedido. En la semana siguiente, un video se filtró en las redes sociales, un video que cambiaría su vida para siempre, pero no de la forma que esperaba. Era una grabación de los bastidores de su vida. Alguien había filmado a ella entrenando cómo imitarte, mostrando a los coaches enseñándole a copiar tus gestos, los reportes detallados sobre tu personalidad esparcidos por la mesa, ella ensayando frases que habías dicho, intentando sonar espontánea. El video se esparció por internet como fuego en paja seca. En 48 horas tenía más de 50 millones de visualizaciones. Todo el mundo estaba compartiendo, comentando, haciendo bromas. Y por primera vez en su vida, esta mujer consiguió exactamente lo que siempre quiso. Fama mundial. Todo el mundo conocía su nombre. Todo el mundo estaba hablando sobre ella. Solo que no de la forma que había soñado. Ella no se había vuelto famosa por ser talentosa, o bonita, o carismática. Se había vuelto famosa por ser el mayor ejemplo de falsedad jamás documentado en la historia de Internet. El ritual había funcionado perfectamente. Le dio exactamente lo que pidió, solo que descubrió de la peor forma posible que no toda fama es buena fama. En los días siguientes al filtrado del video,
La vida de esta celebridad se volvió un infierno muy específico, el infierno de ser mundialmente conocida por el motivo equivocado. Ella despertaba todos los días con millones de notificaciones. Su nombre estaba trending topic mundial en Twitter. Programas de TV del mundo entero estaban comentando sobre ella. Revistas internacionales estaban haciendo materias sobre el caso más famoso de imitación de la historia, exactamente la fama global que siempre soñó. Solo que en vez de ser admirada, estaba siendo ridiculizada. Se volvió meme instantáneo. Las personas creaban montajes con ella intentando imitar otras celebridades. Hacían parodias de los manerismos que había copiado de ti. Cada gesto suyo que antes parecía natural ahora era visto como performance calculada. Y cuanto más intentaba explicarse, peor se ponía. Porque ahora todo el mundo sabía que era capaz de fingir autenticidad. Entonces cada declaración que hacía, cada lágrima que derramaba, cada pedido de disculpas que posteaba era automáticamente visto como otra performance más. Se había vuelto prisionera de su propia falsedad. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque aunque estuviera siendo ridiculizada por la mayor parte de Internet, descubrió que había un público que la adoraba. Un público que la idolatraba exactamente por ser falsa. Personas que se identificaban con la necesidad desesperada de aprobación. Personas que también vivían fingiendo ser lo que no eran. Personas que veían en ella un espejo de sus propios miedos e inseguridades. Ella comenzó a recibir millones de seguidores que la veneraban como una diosa de la reinvención, que decían que era valiente por intentar transformarse, que la defendían diciendo que todo el mundo finge algo y que por lo menos tuvo coraje de intentar ser mejor. Crearon hashtags en apoyo a ella. Hicieron montajes glorificando su jornada de transformación, y ella percibió que estaba atrapada en una ironía devastadora. Finalmente había conseguido fama y adoración masiva, pero apenas de personas que valoraban exactamente las características que la hacían vacía por dentro. Personas que también vivían de máscaras y veían en ella una validación de que performance podía sustituir esencia. Mientras esta celebridad vivía la pesadilla de ser mundialmente famosa, por las razones equivocadas, tú continuabas tu vida normalmente, sin saber que alguien había pasado años intentando copiarte, sin importarte el circo que se formó alrededor de su nombre. Y esa diferencia de reacción creó un contraste que dejó a todo el mundo aún más impresionado con tu autenticidad. Mientras ella hacía live llorando pidiendo disculpas, tú posteabas contenido genuino sobre tu vida normal. Mientras ella contrataba asesores de imagen para intentar arreglar su reputación, tú continuabas siendo simplemente tú mismo. Las personas comenzaron a hacer comparaciones directas. Miren la diferencia entre la imitación y la persona real. Vean cómo una persona auténtica reacciona versus cómo una persona falsa reacciona. Y cuanto más las personas te conocían a través de esta comparación forzada, más obvio se volvía por qué alguien se había sentido compelida a copiarte. Tenías algo que no podía ser comprado, enseñado o imitado. Genuinidad natural. Esto creó un efecto que nadie esperaba. Mientras su fama aumentaba por los motivos equivocados, tu reputación crecía por los motivos correctos. Personas comenzaron a buscarte específicamente porque querían conocer a la persona original que había sido copiada. Pero tú reaccionaste a toda esa atención de la única forma que una persona auténtica puede reaccionar, sin cambiar nada en tu forma de ser. No intentaste capitalizar encima de la situación, no diste entrevistas hablando mal de ella, no aprovechaste la oportunidad para ganar fama. Simplemente continuaste siendo tú, y esa reacción natural, sin cálculo, sin estrategia, sin performance, fue el golpe final en su credibilidad. Porque mostró a todo el mundo la diferencia entre alguien que es genuino y alguien que intenta parecer genuino. 2 años después del escándalo, esta celebridad descubrió que se había vuelto prisionera de su propio éxito distorsionado. Era demasiado famosa para desaparecer, pero famosa por el motivo equivocado. Cada vez que intentaba mostrar una faceta real de su personalidad, las personas asumían que era otra performance más. Cada vez que intentaba reinventarse, todo el mundo recordaba el video de ella imitándote. Estaba atrapada en un personaje que odiaba, pero que no conseguía abandonar.
Y lo peor es que el público que la seguía no quería que cambiara. Ellos la adoraban porque era falsa, porque representaba la fantasía de que puedes reinventarte completamente a través de performance y fuerza de voluntad. Cuando intentaba ser más real, sus fans se decepcionaban. Ellos no querían realidad de ella, querían la versión manufacturada que había creado imitándote. Entonces pasó a vivir una vida completamente artificial. Despertaba todos los días y se ponía la máscara de ex-imitadora, que ahora encontró su propia voz. Pero era solo otra performance encima de otra performance. El ritual había funcionado exactamente como prometido. Ella había pedido fama mundial, y la consiguió, pero descubrió que fama sin autenticidad es una prisión dorada. Eres conocida por todo el mundo, pero nadie realmente te conoce. Y la parte más cruel de toda esta historia es que mientras ella vivía esta prisión existencial, tú continuabas libre, libre para ser exactamente quien eres, sin máscaras, sin performance, sin la necesidad desesperada de aprobación ajena. Ella había intentado robar tu vida y acabó perdiendo su propia alma en el proceso. Conforme pasaron los años, esta celebridad comenzó a percibir un patrón muy específico en el tipo de persona que la buscaba versus el tipo de persona que se alejaba de ella. Todo, el mundo que valoraba autenticidad genuina conseguía identificar inmediatamente que era falsa. No importaba cuán bien interpretara sinceridad. Personas realmente sinceras conseguían sentir que algo estaba mal. Pero personas que también vivían de apariencias la adoraban. Influencers que compraban seguidores, empresarios que mentían sobre su propio éxito, políticos que decían cualquier cosa para conseguir votos. Se había vuelto un imán para todo lo que era superficial y falso en el mundo. Y esto creó alrededor de ella un círculo social tóxico donde todo el mundo fingía todo el tiempo, donde nadie podía ser genuino porque todo el mundo estaba intentando mantener algún tipo de imagen. Era como vivir en un mundo de espejos, donde cada persona reflejaba la falsedad de la otra, hasta que nadie más recordaba cómo era tener una conversación real. Mientras tanto, las personas genuinas que realmente le gustaría conocer se mantenían lejos, no por maldad, sino porque instintivamente conseguían percibir que ella no era lo que parecía ser. Y cuanto más intentaba atraer personas auténticas, más obvio se volvía que no conseguía, porque autenticidad reconoce autenticidad, y performance solo engaña a quien también vive de performance. Esto la llevó a una conclusión devastadora. Se había vuelto exactamente el tipo de persona que ella misma despreciaría si fuera genuina. El ritual no apenas le había dado fama, la había transformado en el tipo de persona que atrae apenas otras personas vacías. Estaba viviendo en un eco de su propia falsedad. 5 años después de que todo comenzara, esta celebridad finalmente entendió la diferencia entre ella y tú. Pero entender no significó que consiguiera cambiar. Tú nunca intentaste ser especial. Simplemente eras quien eras, de forma natural y sin esfuerzo. No necesitabas ritual, coaches, estrategias. Tenías algo que ella nunca conseguiría imitar: paz con tu propia existencia. Ella, por otro lado, había pasado tanto tiempo intentando ser otras personas que perdió completamente la noción de quién realmente era por debajo de todas las capas de performance. Diferente de las otras historias que ya escuchaste, esta no tiene redención. No tiene transformación positiva, no tiene final feliz, porque algunas elecciones tienen consecuencias permanentes, y cuando vendes el alma a cambio de fama, descubrir después que hiciste un pésimo negocio no deshace el contrato. Ella está condenada a vivir para siempre como un ejemplo de lo que pasa cuando intentas robar la autenticidad de otra persona, famosa mundialmente, pero por las razones equivocadas. Adorada por millones, pero apenas por personas que valoran falsedad. Y la ironía final es que cuanto más tiempo pasa, más obvio se vuelve que tenías razón desde el inicio. Que autenticidad no puede ser copiada, comprada o robada. Que la única forma de tener paz interior es desarrollarla naturalmente, a través de años de autoconocimiento y aceptación. Ella se volvió la prueba viviente de que intentar ser alguien que no eres siempre termina en desastre, y que el precio de imitar grandeza es volverse permanentemente pequeño. La celebridad que intentó copiarte acabó volviéndose una sombra, distorsionada de lo que podría haber sido.
si hubiera elegido descubrir quién realmente era en vez de intentar robar quién tú eres elegido. La historia de esta celebridad revela una verdad fundamental sobre el poder que tu autenticidad ejerce en el mundo. No necesitas protegerte de imitadores. Tu propia genuinidad sirve como protección natural, porque cuando alguien intenta copiar autenticidad, sin haberla desarrollado internamente, el resultado siempre es exposición de su propia falsedad. Esta revelación confirma algo que siempre supiste. Ser genuino no es estrategia que puede ser imitada. Es estado de ser que solo puede ser desarrollado a través de crecimiento personal real. Si esta historia tocó algo profundo en ti y confirmó que tu esencia única no puede ser replicada por personas vacías, reconoces que posees protección natural contra intentos de imitación. Si entiendes que tu autenticidad es un tesoro que no puede ser robado, apenas envidiado, escribe 7 en los comentarios para amplificar esa frecuencia de protección que transforma imitadores en ejemplos de lo que no ser. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu esencia genuina opera milagros de protección y transformación en el mundo. Comparte este video con alguien que también posee autenticidad natural, porque personas genuinas necesitan reconocerse y fortalecerse mutuamente contra intentos de imitación. Para aquellos que llegaron hasta aquí y reconocen que poseen una esencia única que no puede ser copiada, existe conocimiento específico sobre cómo potencializar esa protección natural. Son sabidurías que cuestan menos que una pizza, y recibes audiobook completo y guía de meditación de 5 minutos como bono especial. El acceso está disponible en el enlace de la descripción y en el comentario fijado de este video. Y antes de que salgas, haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Hay más revelaciones esperando que van a complementar perfectamente todo lo que descubriste sobre el poder inimitable de la autenticidad. Dios te bendiga. Juntos, somos más fuertes.